quizás para ponerlo en la mesa, para iniciar a tratar de destejer este nudo gordiano que algunas personas le llaman, o en el mejor yucateco sería un check de cosas que tenemos, un check de muchas cosas, de muchos temas, y que desgraciadamente confunden a la opinión pública, confunden también a muchos, incluso abogados, a gente que de alguna manera se va más por otro tipo de análisis. ¿Por qué? Porque yo he podido distinguir en estas discusiones 3 tipos de análisis. Una cosa que es, y que cada análisis tiene su valor, pero también tiene sus diferencias y su ámbito de aplicación. Una cosa es el análisis político, otra cosa muy diferente es el análisis periodístico. Y por supuesto, tenemos el otro análisis, que es el análisis jurídico. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de tantas acciones, de tantos actos, de tantas situaciones que tocan a la prensa, por supuesto, tocan también el aspecto o el espectro político en el país y, por supuesto, se utilizan a las instituciones jurídicas para generar respuestas en donde, pues, son diferentes inicios o diferentes génesis las que estamos observando en este tipo de análisis. Entonces, yo creo que eso sería lo primero que tendríamos que ir dilucidando. Son 3 áreas, 3 pistas de circo totalmente diferentes. 3 arenas diferentes. 3 arenas diferentes, ¿no? El derecho o lo que son las instituciones relacionadas con transparencia se dan durante el sexenio de Vicente Fox, ¿no? 2002. Sí, ¿cómo no? Claro. 2002. 12. No. En el 2000 entró, en 2000 entró Fox. En el 2015. En el 2002 y en el 2004 comienza la primera ley federal. Y en el 2015 cambia. Efectivamente. Las grandes transformaciones fueron ya en el 15, en el 16, hasta el 18, que sale la última ley del trinomio, que es la Ley General de Archivos. Ya. Que curiosamente es cuando sale, se expide lo que es la reglamentación y se funda ese instituto, que sale, por ejemplo, del caso del Toalla Gate, ¿no? Con Vicente Fox. De inicio, el primer día, segundo día de su mandato. ¿no? Y nos comenzamos a enterar de cuánto costaba la vajilla y cuánto costaban las toallas de la Embajada de México en Francia, ¿no? Y de allá. Pues es el perfeccionamiento de la democracia. Hablamos del Toalla Gate, del Pemex Gate, de los amigos de Fox, hablamos de esos, la Casa Blanca, evidentemente, que son esos grandes espacios del periodismo que, utilizando el acceso a la información pública y con documentos, pues van generando una noticia, pero utilizan una herramienta de lo jurídico y hacen un análisis periodístico que después pudo haber llegado a buenos puertos con un análisis jurídico adecuado por parte de las propias autoridades, ¿no? La Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, es más fácil verlo de esta manera, quizá para el que no está tan inmerso en lo jurídico, ¿no? La ley de acceso, o sea, el acceso a la información es el derecho que tenemos como ciudadanos, que vivimos dentro de una democracia, para poder acceder a la información que está depositada ante autoridades, órganos, sindicatos, fideicomisos, todo aquel que maneje un recurso público o que maneje o que tenga acceso a administrar recursos públicos. Pero esa es la ley. Ahora, el principio de transparencia es en una ficción jurídica, es poner a todo el Estado dentro de una urna de cristal para que pueda ser observado por quienes, por los mismos ciudadanos, que somos los que ponemos, ahora sí que sí le ponemos dinero para la administración pública. Y con esto tenemos el gran efecto de que si algo no nos gusta, podemos exigir una rendición de cuentas. Entonces, si es un principio, tienes una ley y tienes una consecuencia. Y fíjate que desde el principio del acceso a la información es donde se empieza a estudiar la necesidad de proteger los datos de los servidores públicos y también de los propios ciudadanos, porque como bien decía en la introducción Israel decía, oye, desde que nacemos hasta que morimos estamos en un constante intercambio de datos personales o de datos, al final de cuentas con personas privadas, pero también con entes públicos, con sujetos obligados, y estos sujetos obligados son los que tienen la obligación legal de resguardar este tratamiento de los datos. La ley no postula que no des tus datos, la ley postula que una vez dando tus datos, los entes públicos, los gobiernos, las entidades públicas, los sujetos obligados, pues entonces tengan todo
los administren ciertamente, pero que también los resguarden de posibles vulneraciones que pudieran darse porque finalmente los datos son poder, la información es poder. Los datos hoy estamos hablando de que efectivamente, ¿no? Y hay una doble legislación en el Estado mexicano. Por un lado está la legislación que ve los datos que resguardan los sujetos obligados en una ley general, y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que está en posesión de esos particulares. Pero las interpretaciones son varias, ¿eh? De hecho, entre los teóricos, pues hasta dónde llega la libertad de expresión. Algunos dicen que es absoluta. Yo no lo considero así. Yo creo que todos los derechos humanos no son los absolutos, ¿no? De hecho, no lo pueden ser. La libertad de expresión es un derecho humano. Por supuesto. Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar mi expresión? Hasta donde yo no te lesione moralmente, hasta donde yo no cause disturbios, hasta donde yo no lo utilice mi expresión para generar motines. O sea, y lo digo, ¿por qué lo digo? Porque lo quiero anclar en este pleito que trae ahorita vamos a entrar allá. El presidente con Loret de Mola. O sea, ninguno de los dos está peleando una esgrima tan fina como pudiese pensarse. Yo creo que se encuentra esto en la arena de lo político y que no se encuentra una claridad jurídica en este sainete. Y que no tiene los efectos esperados para los públicos que observan con preferencia uno u otro lado. Cuando tú escuchas al presidente hablar mal de Loret, no creo que convenza a toda la población. Cuando escuchas a Loret hablar mal del presidente, no creo que convenza a toda la población. Sin embargo, ellos solamente que, ojo, hay que hacer una diferencia. El servidor público es uno y el otro es un ciudadano, claro. Es un particular. Si me preguntaras a mí mi opinión particular, yo creo que el presidente se excede, pero no se excede en el detalle de la información relativa a los ingresos del periodista. Yo creo que se mete una discusión donde el presidente no tiene por qué meterse. Claro, ya lo vemos. Ya banalizó la figura de la presidencia. Exacto. Que me pongo a hablar de tu sueldo. Oye, no, él debe estar en un nivel de estadista. No, porque pues a mí ya lo habíamos comentado, ¿no? Él ya está desde hace meses, ya está en la franca ruta hacia tirar a la polarización, ¿no? Ya está, y él mismo lo dice hasta con tono de burla, ¿no? O sea, los que están ahí como tibios, los que no se deciden, no están conmigo, no están con la nación, no están con la patria. Hace rato veamos el desplegado de los gobernadores de Morena. Yo diría, peor aún de los gobernadores, al fin y al cabo, pues sabemos a quién le debería su candidatura, ¿no? Pues principalmente, ¿no? Los biblios no. Está en la Biblia, los tibios no entran al reino de los cielos. Sí, pero la cuestión que estamos en la tierra. Y todavía más grave, por ejemplo, es si vemos que también ya se unieron a los senadores, ¿no? O sea, los senadores había un posible recato, ¿no? Recordando que ahí estaba Olga Sánchez Cordero, que Monreal se ha tratado como que jugando a ser el hijo desobediente, también ya lo hemos dicho, Monreal, en sus palabras. Sin embargo, se unieron y ya nos llamaría a los que estamos en contra, esencialmente, de este pleito político de muy mal gusto, pues ya nos volvieron a tildar traidores a la patria, más que no nos escandaliza porque no es nuevo, y a lo que voy con lo que no es nuevo es que sí se entiende esto, que no es nada nuevo. Sí, lo que sí llamaría tal vez un poco la atención es que el presidente no lo ha soltado, porque pareciera que realmente le tocaba una fibra sensible. Yo no entendería que eso no fuera así, si recordamos igual que hace un par de días, pues se puso de manera muy lastimosa a evocar sus sentimientos al grado de fingir, no lo sé, él solo lo sabrá, cortársele la voz como si quisiera llorar por recordar que lo que han sufrido sus hijos. Digo, llegar a este nivel de desgaste de la figura presidencial. Desgaste de la figura presidencial. Estoy de acuerdo. Sí. Antes nada más para agregar, y eso también lo hemos comentado fuera del aire, eso tiene una explicación muy sencilla. El presidente lo quiere hacer, el presidente siempre le ha gustado ser el todopoderoso en esa cuestión,
Y también hay que ser sinceros, su partido político, su presidente, Mario Delgado, pues tampoco ha funcionado. Y esa es la razón principal de los partidos, evitar el desgaste del... No, totalmente. Hay mucha información que es pública. Registro público de la propiedad, sí, registro público de comercio, por Claro. ejemplo. Y en esos registros están las empresas, los poderes, los actos de compraventa, donaciones, ¿ok? Y uno simplemente va a esos registros y él puede solicitar estos datos. Uno puede entrar a lo que son, por ejemplo, los sistemas catastrales municipales, como el de la ciudad de Mérida, que está bastante completo, y uno puede ver, ir rastreando propiedad de quién es esta casa, cuál es el folio, la partida, ¿Que etc. se está pagando sus impuestos? Y se está No, pagando sus si impuestos. sus ingresos son... Bueno, esa información la tiene la información hacendaria, ¿no? Claro. La autoridad hacendaria. No es delito ser rico, ¿eh? No, por supuesto. Totalmente. Es un pecado que las personas sean pobres y no hacen nada por ellas, ¿no? Eso sí. Pero a ver, esa es otra discusión. Son temas de justicia social, esos son otro tema. Justicia social. Pero el punto aquí está en que se está poniendo esto como un... Oigan, ¿tengo el derecho de publicar cuánto gana un periodista o no tengo el derecho de publicarlo? Oye, y nadie, ¿me puedes decir a mí si puedo? Yo creo que no tenía el derecho de publicarlo. Independiente a si es verdad o no, yo creo que es una información. Él no es una figura pública, no ejerce dinero público. No habría que... El INAI no se mojó, como dicen en España, no se mete en controversias, citó su reglamento interno, citó sus funciones, ¿no? Pues, oye, el principio de derecho público, que es muy claro, ¿no? O sea, yo no puedo ir más allá de las facultades y obligaciones que la propia ley me otorga. Ahora, hay que entender también que hay otras partes, como es el sistema anticorrupción nacional que tenemos, en el cual toda persona que recibe recursos de la federación debe reportarlo y está debidamente acreditado su nombre y vamos, tiene incluso que presentar una declaración patrimonial. A ver, los que están trabajando ahora para universidades, entiéndase uno, hemos tenido que hacer declaración patrimonial. Claro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya somos equiparados a servidores públicos federales al menos. Y entonces ya somos parte de un sistema y ahí está la declaración patrimonial. Entonces hay mucha información de una gran parte de los ciudadanos que está a disposición de un grupo de personas. Ahora, ¿qué van a hacer con esa información? Es ahí donde viene la cuestión de la discrecionalidad. ¿Hasta qué punto pueden las autoridades? Pues lo establece la norma. Es que, parafraseándote, no puede haber discrecionalidad. No puede existir discrecionalidad en el manejo en el manejo de los datos personales de los ciudadanos y de los servidores públicos. El INAI y todos los criterios reglados, no se puede, y al final una cuestión que también ya lo habíamos comentado y su servidor trató de puntualizar, el presidente jugando con la dualidad. Y todavía lee la carta mal redactada, también, pero al principio lo dice. Suscrito como ciudadano y como presidente, pues no te, como dices, como oí también una opinión en su momento, cuando se eligió a presidente de la República, como se han elegido los demás, y como se supone que se van a elegir los que vengan, pues se elige una figura de tiempo completo, se entiende, por el alto cargo, y no puedes, en un evento público con los recursos públicos que implican las mañaneras en Palacio Nacional, desvincularse y jugar hacia el ciudadano al mismo tiempo. No. Bueno, es que cuando tú hablabas de figura presidencial, no podemos obviar el hecho de que en el Estado mexicano el presidente de la República es jefe de gobierno, pero también es el jefe de Estado, ¿eh? Jefe de Estado. O sea, es la parte administrativa, pero también es la representación del Estado. Nunca omitir en la política mexicana la eterna posibilidad de que estén jugándonos con la famosa caja china, porque obviamente parece un daño para la presidencia de la República el estar hablando de estos encontronazos y enfrentamientos con periodistas y reporteros, y no estamos observando temas de desarrollo energético, de desarrollo electoral, de desarrollo en la seguridad pública, en salud. Esa, por ejemplo, al final de cuentas, ese puede ser el juego, tal vez no lo sea. Sí, puede ser, claro, siempre hay la posibilidad de la teoría de las cortinas de humo. Y el ejemplo está ya que los propios periodistas dicen, oye, está muy bien, pero que le estés respondiendo, le puedes responder como tú quieras, pero por lo menos protégenos, están gritando el gremio periodístico. Yo lo ahí está la observo. parte
ahí está la parte importante, interesante, peligrosa, Claro. riesgosa, y hay que trabajar. No se vale que ningún reportero pierda la vida o que sea amenazado. Mira. Y el hecho de decir, y lo he dicho en otras ediciones que hemos tenido, cuando el presidente dice, a mí el pueblo me cuida, yo lo puedo interpretar de muchas formas. Sí. O sea que si yo tengo algún tipo de interacción negativa con el presidente, me tengo que cuidar del pueblo porque el pueblo puede tomar venganza en su nombre. O sea, tal vez me estoy excediendo en la interpretación, Sí. pero el hecho de que el pueblo a mí me cuida, o si se quieren portar mal conmigo, el pueblo a mí me cuida, yo creo que es un exceso que puede mover a gente, para terminar, puede mover a gente que no esté muy en sus cabales. Gente que esté desesperada por quedar bien con el presidente. Claro. El presidente declaró es que me hicieron llegar ya la información en un paquete desde hace Anónimo, ¿no? anónimo, además de cuánto es lo que gana el señor. Que de suyo, estas son las cosas que van desgastando, como bien se había señalado, el tema de la figura presidencial, que un presidente esté utilizando este tipo de argumentos, Notitas anónimas. es Había escuchado que fuera tan fácil dar un paquete anónimo a un presidente. no, olvídate, digo, pues es A el ver, hombre que tiene... no recordemos el episodio cuando este sujeto de Playa Negra entró como si nada hacia el presidente y el presidente lo agarra y le dice, y luego entra una persona de seguridad como que mujer conteniéndose la risa y todo el mundo dice, ¿y eso no es un montaje? Si no es un montaje, pues qué peligroso que cualquier persona se pueda acercar hacia el presidente en un evento, en un lugar tan custodiado como es el Palacio Nacional, ¿no? Claro. O sea, dices, caray, hay que tener hasta un poco de mejor gusto para ese tipo. Las vertientes pueden ser muchas. La realidad es esta utilización, yo creo, de todo este espectro, de toda esta institucionalidad que se ve reducida a una situación en donde no hay una verdadera rendición de cuentas, tanto finalmente del servidor público, en quien, digo, la Corte lo ha dicho y lo ha dicho con mucha claridad. Es diferente, por ejemplo, la esfera de protección de un ciudadano, que es mucho más amplia que la del propio servidor público. Se entiende que cuando uno está en un trabajo que entraña estar en el servicio público, trabajando para el Estado mexicano, necesariamente pues el nivel de exigencia tiene que ser mucho más alto que aquel que se pide a cualquier otro ciudadano. Sí, por el hecho de manejar dinero público. La situación también. México es uno de los países en los cuales los periodistas son eliminados de una forma Creo que Mira, cruel y además sin sentido y además vamos de manera muy fácil, ¿ok? Y es uno de los peores lugares que hay para hacer y ejercer el periodismo. Entonces, ser periodista en México es una profesión muy peligrosa. sí, hay que ser muy claros en este sentido, ¿no? El periodismo es un baluarte. Es un baluarte para la vida democrática, para la vida y el crecimiento de cualquier sociedad. Ciertamente existen excesos, como en todas las profesiones existen excesos. son los cronistas Existen excesos, pero es evidente que los grandes casos para mostrar la corrupción, para mostrar los grandes cambios sociales, han sido a partir, muchas veces, no tan solo en México, en el mundo, por investigaciones periodísticas. Aunque no olvidemos también que el periodismo y ciertos grupos de periodistas también tienen una agenda. Claro. Totalmente. Y que antes estaban con cierto partido, ahora están con otro, ¿ok? Algunos fueron beneficiados, otros no. A ver, en el sexenio... El que no quiera verlo no lo va a ver, ¿eh? Claro. Pero un comentócrata que gana 10, 15, 20, 30 millones al año, a mí no me vas a... o sea, ¿de qué manera manejamos que no tiene agenda? Tiene que tener agenda. ¿No? Pero a lo que voy es a que... Que es diferente a tener opinión. Que es diferente a tener opinión, porque entonces va a retirar lo que en su agenda no quepa. Y va a manejar y va a exaltar lo que en su agenda sí quepa. Es diferente, a lo mejor es un manejo de la información sin mentir, ¿eh? Pero recuerdan, por ejemplo, Peña Nieto cuando ya en la parte final de su sexenio decía, es que yo ya sé que ustedes no aplauden, ¿no? Claro. Eso lo dicen los periodistas. Ya. ¿No? Y no era el primer presidente que se enfrenta a la prensa. También habían otros presidentes que terminaron
Bueno, la prensa cuando estuvo totalmente sometida en los 70s, 80s, y cualquier diario, la foto de la presidencial en primera página, y radio, televisión, era aplaudir. Y por supuesto que había un presupuesto destinado, como digo aquel presidente, yo no pago para que me peguen. ¿Ok? Entonces, obviamente estamos viviendo una democracia que se va perfeccionando, aunque acaban de sacar una encuesta que estamos como en retroceso, porque realmente dentro de la democracia es donde existe la libertad de expresión, donde existe la transparencia, donde existe el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Claro, es que... Pero yo digo, ¿por qué estamos enfrascados en el sueldo de un periodista cuando hay tantos asuntos para atender en la agenda nacional importantes? ¿No será que nos están poniendo una... Digo, la agenda de seguridad, lo que estamos viendo en estados en donde verdaderamente se están descomponiendo la convivencia social, el caso de Zacatecas, el caso de Sonora en el norte, el caso de San Luis Potosí. Teoría que se dijo de que el narcotráfico, sobre todo en el corredor del Pacífico, fue el que decantó la balanza hacia los gobernadores y las gobernadoras que asumieron el poder, que pareciera, y eso es nada más... es una opinión al vuelo, no estoy fundamentando, no estoy dando ningún hecho verídico, pero pareciera que están esas entidades, claro, estoy dando mi opinión, como dice allá, una opinión a juicio, pareciera que están cobrando lo que no de manera a la fuerza, lo que no les prometieron y no les han cumplido, no lo sé, pero sí está desbordada la situación. Aquí en Yucatán veo algo paralelo igual, ya van varios accidentes, uno de ellos aparatoso con 8 muertos, entre ellos menores de edad, de un volquete relacionado con la construcción del Tren Maya, y esas cosas no se tocan. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, están todos ahí. Y otra cosa que también, esta polarización puede ser adelantando los términos, porque el presidente si algo ha hecho y ha roto moldes, también la cuestión política. No, las corcholatas de una vez, que salgan los candidatos, no se van a esconder. Ahorita probablemente eso ya está llegando al tema, de que ya se está vislumbrando, si la candidata Sheinbaum va realmente a ser la candidata de su partido para sucederlo, pues ¿qué está terminando de hacer? Ya se está totalmente evidenciando que prácticamente va a llegar a un continuismo, porque está de manera, bastante obvia, está repitiendo el discurso de lo que dice el presidente. ¿Y por qué digo esto? Porque también está repitiendo lo mismo que dijo contra los periodistas, y está exigiendo que también se les investigue. ¿Su discurso de amor? Los 14, el amor. 14 o 17 gobernadores de Morena sacaron plegados y dijeron: estamos con el presidente que representa al pueblo, y el que no sea con nosotros es un traidor a la paz. Estábamos viendo un video de aquí antes de salir, donde el periodista dice: es que está el presidente de la República, está en una franca caída en sus números de aceptación. Es una grandísima mentira. Se lo cree él, su grupo de amigos y el grupo de gente que no está con el presidente. El grupo que está con el presidente puede cometer actitudes que sean contrarias a una investidura presidencial, y tampoco el que es ahora sí que su fan lo va a ver o lo va a atender o le va a importar. Los macronúmeros electorales no los mueven con estas pequeñeces. Mira, la posición antagónica que se da entre los contrarios ciertamente va a hacer que cada uno de los correligionarios de cada una de las partes se consolide más en esa postura. Eso es claro. Lo que yo veo como positivo es esta investigación de largo aliento, en donde va generando una serie de expectativas, de visos, en donde claramente se observa una actividad sistemática por parte de no tan solo de los gobiernos y de los servidores públicos, que de alguna manera han estado en la tela pública de posibles actos de corrupción, de conflictos de intereses y de una serie de situaciones que realmente sí laceran a una buena parte de la población del país. Claro está que
pues todo eso estará sujeto a los próximos años. Algunos calientan vísperas muy pronto. A mí me encanta que se pueda revisar al presidente, a la familia, a los hijos, y estamos hablando de que esa es la excelencia, ¿no? Es un escrutinio público, por supuesto, ¿no? Y al periodista y a todos todos tienen que ser revisados, pero nada más los enfrentamientos tan amarrados siempre se asimétricos. Que yo digo que entre los escándalos, sorpresas y yo me quedo con la polarización. Como ya está, parece que ya los bandos al menos ya sentaron que no les interesa buscar el medio, o la gente que esté indecisa, que muchas de ellas votó en las presidenciales, van a ir con ellos. ¿Y eso qué puede traer? Una de esas puede traer más sorpresas, puede traernos más escándalos, probablemente sí, porque acabamos de ver que en el caso de la famosa Casa Gris sigue saliendo noticias, porque parece que con tal de ayudar al hijo del presidente, pues parece que están saliendo más tropezones, y esta parece que no va a detener el tiempo pronto. Para ser más breve que Paco, solo puedo decir que ya me aburrieron esos dos peleándose, el presidente y Lore de Mola. Ya, pasemos a otros temas nacionales más importantes. No, yo creo que la utilización de los instrumentos del Estado debe estar dispuesto para situaciones que verdaderamente lo ameriten. Al final de cuentas, yo creo que las herramientas tienen que ser llevadas a cabo. Si hay alguien agraviado, ojalá y se presenten las denuncias correspondientes para los efectos de que la maquinaria judicial realmente dé una respuesta jurídica con respecto a este tipo de situaciones que estamos viviendo y que muchas veces confunden a la población.